hace falta en este mundo que nosotros podamos entender que hay un mundo que perece, pero hay solución al problema en Cristo Jesús. Nos sentimos felices esta noche porque el Señor nos da la dicha, el privilegio de poder estar nuevamente en esta iglesia con el propósito de conocer más acerca del plan de salvación. El hermano Nerías mencionó el título del tema para hoy y es cobertura total. Seguramente a todos nos ha pasado, pero recuerdo que cuando era niño en el campo, muchas veces el ruido de animales nocturnos o cualquier otra cosa, o quizás los cuentos de los abuelos, nos causan temor. Y cuando llega la hora de dormir, vienen a la mente muchas cosas que quitan la paz y que nos hacen sentir temor del ambiente donde nos encontramos. Recuerdo que me arropaba completamente, de pies a cabeza. Todavía no he perdido esa costumbre. Tratando de que esa forma el miedo pasara y bajo las sábanas tener seguridad. Después de un rato quizás del aire viciado, tenía la necesidad de sacar un poco la sábana y respirar. Pero eso me daba más valor para arroparme mucho más. Hasta que abriendo los ojos con temor, me daba cuenta de que no había nada. Comenzaba el corazón a latir menos, los músculos a relajarse y entonces dormir plácidamente. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo donde la inseguridad nos afecta a todos. Todos los seres humanos necesitamos seguridad. Seguridad física. Y por eso vemos que todos queremos cercar nuestras casas, enrejarlas, buscando seguridad. La seguridad física ya es bastante, pero hay una inseguridad que es aún peor, y es la inseguridad espiritual. Y el mundo se encuentra en esa condición donde todo parece incierto. Sin embargo, queridos hermanos, el Señor Jesús nos ofrece cobertura total. ¿Queremos ver dónde está? Vamos a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Ahí encontramos lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tremenda cobertura, hermanos. El Señor Jesús está diciendo allí que nosotros, como ovejas, escuchamos su voz. Escuchamos su voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar. Todos los que nos encontramos esta noche aquí, en algún momento hemos escuchado la voz de Dios.
En algún momento, la mayoría de los que estamos aquí hemos decidido no solamente escuchar la voz de Dios, sino que más, seguirla. Queridos hermanos, esa es la garantía de nuestra salvación, seguirla. Seguir la voz de Dios. Ayer decíamos que la nube que guiaba al pueblo de Israel no era estática, era una nube móvil que implicaba ¿qué cosa? Seguir. Yo no sé cuántos de ustedes han estado conduciendo un vehículo en una ciudad desconocida o en una vía desconocida y dependen de otro guía, otro auto para llegar al destino que usted desea llegar. A mí me pasó una vez, bueno, me ha pasado varias veces, pero una siempre la recuerdo. Cuando uno de los hijos se iba a graduar en Nirgua, me fui muy tarde de aquí, un viernes, ya tarde, esperando que mi esposa saliera del trabajo. Y por mucho que avancé, llegué a San Carlos, porque me fui por fuera, oscureciendo. De allí llegué a Valencia, pero llegué de noche. Y no sabía dónde estaba y dónde encontrar la vía que llevara hasta el colegio. Así que estuve en una estación de gasolina y le pregunté a un conductor que estaba echando gasolina cuál era la salida rumbo a Barquisimeto. Y él me dijo, sígueme. Pero ustedes saben cómo son los taxistas, andan siempre muy rápido. Así que yo decidí seguirlo. Y donde él se metía, por allí me metía yo. Trataba de estar siempre cerca de él. Me fijé en la forma de los faros para no equivocarme. En los callejones siempre trataba de estar cerca. Si la luz cambiaba, yo estaba cerca para que no se me escapara. Y finalmente me dijo, sigue por aquí. Hermanos, seguir a Jesús es como esto, como ser guiado por un auto. Si queremos servir a Jesús, tenemos que tomar la decisión de seguirlo, pero no seguirlo a distancia. Es necesario decidir seguirlo y no perder la señal que nos guía. Estamos nosotros, los que ya tenemos tiempo siguiendo al Señor, nos estamos manteniendo cerca de Él para llegar a la meta final. Hay un pasaje en la Biblia que es triste, pero que ilustra o que refleja lo que es seguir a Jesús a la distancia. La encontramos en el libro de Mateo capítulo 26, verso 58. Mateo capítulo 26, versículo 58. Allí nos dice, mas Pedro le siguió de lejos hasta el patio del pontífice y entrando dentro estaba sentado con los criados para ver el desenlace final, el fin. Pedro decide seguir a Jesús, pero en unas condiciones semejantes decidió seguir a Jesús de lejos. ¿No será que a veces nosotros, que alguna vez hemos escuchado de Jesús, lo estamos siguiendo de lejos? Lo suficientemente cerca como para mantenerlo a la vista, pero lo suficientemente lejos como para no arriesgar nada. Verlo a la distancia, pero sin mucho compromiso. Lejos como para no arriesgar nada, lo suficientemente cerca como para retener el nombre de cristianos. Lo suficientemente lejos como para seguir
nuestro propio estilo de vida. A veces queremos seguir a Jesús en esas condiciones. Hermanos, seguir a Jesús, seguir a Cristo, es más bien semejante a ir detrás de un auto en un territorio desconocido. Nuestra única seguridad consiste en permanecer cerca de Cristo Jesús. A veces nosotros tenemos miedo y muchas personas pasan tiempo escuchando hablar de Cristo Jesús. Entendemos que es nuestro Salvador personal. Sabemos que fuera de Jesús no hay nada que nos garantice la salvación. Pero hay como un miedo a seguirlo y preferimos seguirlo a la distancia. El versículo 28 del libro de Juan, capítulo 10, dice: y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Yo les doy vida eterna. Seguir a Cristo Jesús, querido hermano, querido amigo, es nada más y nada menos que la garantía de vida eterna. ¿Entendemos eso? Es garantía de vida eterna. Hay un pensamiento que recoge esta situación y dice: la vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Confianza. Este versículo de Juan debe sembrar en nosotros la certeza de que el Señor Jesús nos garantiza la vida eterna si decidimos seguirlo. Es una garantía. Es una cobertura total. No hay riesgo de que nosotros podamos perder el tiempo si seguimos a Cristo Jesús. Es una gran seguridad la que Cristo nos ofrece. Y nadie las arrebata de mi mano, termina diciendo el versículo. Nadie las arrebata de mi mano. Es la garantía plena de poner nuestra confianza, poner nuestra seguridad, poner nuestra vida, poner nuestras ilusiones en Cristo Jesús, porque Jesús está diciendo que nada lo va a arrebatar de su mano. Es una garantía plena que el Señor nos ofrece. Es maravilloso. Muchas veces nosotros huimos de esa certeza por miedo al fracaso. A veces sentimos necesidad del Señor, sentimos necesidad de seguirlo, pero a veces tenemos el miedo de fracasar. Y hay personas que pasan años escuchando de Jesús y nunca llega el momento de la decisión por una sola causa. Por miedo, ¿a qué cosa? Al fracaso. Y hermanos, no es la voluntad de Dios, querido amigo, que nosotros transitemos el camino de la salvación con miedo. El camino de la salvación en Cristo Jesús no es una aventura incierta. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver hace poco en vivo a un trapecista cruzar el cañón del Colorado. Le hicieron mucha propaganda. Yo tuve la oportunidad de estar en casa esa noche y ver ese espectáculo. Era algo terrible. Caminar por una cuerda a una profundidad gigantesca cuando las brisas del cañón azotaban aquel sitio y ese hombre iba caminando y el corazón de los que lo veíamos se paralizaba.
porque había incertidumbre, inseguridad si él llegaba. A veces se agachaba en la cuerda para coger ánimo y seguir. Y uno suspiraba y cuando llegó al final, qué alivio, no se cayó. A veces, queridos hermanos, pensamos que el camino a la salvación es como el trapecista que arriesga sin saber si va a llegar. El Señor está diciendo que Él garantiza la salvación. Que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, no estamos jugando al azar. Estamos poniendo nuestra vida en alguien que es capaz de cumplir su palabra. El Señor nos dice, al que a mí viene, no le echo fuera. No debe haber incertidumbre porque el Señor está dando la garantía de su palabra, la seguridad. El libro primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer, la certeza, es ejercer la fe en un Dios que es poderoso para salvar y que desea salvarnos de nuestras condición en la cual nos encontramos. El ser humano tiene miedo de llegar a la salvación, porque nuestra condición es de la tendencia al fracaso, al pecado. Y a veces pensamos que Dios actúa en la forma en que nosotros los humanos actuamos. Y pensamos y decimos, si yo decido seguir al Señor, pero por alguna razón caigo en pecado, ya estoy fracasado. ¿Será esa la forma en que Dios actúa? No, no es. Porque el Señor, la salvación, cuando el Señor venga, o cuando yo muera, por accidente o en forma natural, y el día de la venida del Señor, mi vida eterna no va a depender de lo bueno o lo malo que hice, sino de la constancia en seguir a ¿quién? A Cristo Jesús. Porque la tendencia nuestra es al pecado, pero cuando nos fijamos la meta de seguir a Cristo Jesús, Él es poderoso para salvar y se deleita en salvar, queridos hermanos. Eso no está diciendo o no está justificando que nosotros podamos hacer cosas malas y que eso no tiene nada que ver. No, sí. Hacer las cosas malas o pecar es un reflejo de que la fe está fallando. Es un reflejo porque la palabra de Dios dice que todo lo que no procede de fe, ¿qué cosa? Es pecado. Pero el Señor es amplio para perdonarnos. Cuando era joven o más joven, siempre trataba de agradar a mis padres. Y trataba de no hacer las cosas malas, no tanto por los reglamentos, porque eran odiosos muchas veces, pero era que quería agradar a mis padres. Quería que ellos no tuvieran quejas. Y aunque a veces los reglamentos fueran en contra de mis tendencias naturales, trataba de hacer las cosas bien. ¿Para qué cosa? Para honrar a mis padres. El apóstol Juan está diciendo algo parecido en el versículo 29 y dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está diciendo allí?
que la garantía de la salvación está en obedecer por amor ¿a quién? A nuestros padres, que es Dios, ¿verdad? Y eso es la garantía de la salvación. ¿Alguna vez nosotros, de alguna forma, hemos jugado a veces con un niño? A veces podemos poner en la mano una moneda o un caramelo y los niños quieren abrir la mano para apoderarse del caramelo. ¿Cuánto lo hemos hecho? Seguramente. Y el niño trata de abrir la mano y comienza por un dedo. Y abre otro dedo. Pero aunque él se esfuerce por abrirlo, si usted no abre la mano, él no va a conseguir nada. Así es Dios, queridos hermanos. Nosotros estamos en la mano de Cristo Jesús para salvación. Desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, estamos en sus manos. Y Él nos va a guardar celosamente para salvación. El asunto está en la constancia que nosotros ejerzamos en decidir mantenernos cerca de Cristo Jesús. Y entonces Él hará su obra en nosotros. Cuando un niño en la casa rompe un jarrón o cualquier cosa, ¿acaso usted le dice, por haber hecho eso ya no formas parte de la familia? ¿Qué le dice usted? ¿Lo trata así? A veces pensamos que ya tenemos miedo de entregar la vida al Señor porque cuando cometemos un error inmediatamente ya estamos, como alguien dice por allí, liquidados. No, pertenecemos a la familia del Señor y el Señor hará todo lo posible para salvarnos, para que en nosotros se efectúe ese cambio, esa obra de salvación. Porque el Señor desea salvarnos, porque Dios es amor, porque Dios desea que nosotros pongamos nuestra confianza plena en Cristo Jesús para alcanzar la salvación. Se dice que en una oportunidad había un padre, y este padre tenía 2 hijos gemelos. Y entonces el padre, preocupado para asegurar el futuro de sus hijos, hizo un testamento y también garantizó un depósito de dinero. Y el testamento decía que cuando ellos cumplieran 21 años, tenían acceso a ese dinero y que podían disponer de él para adquirir un vehículo. A los jóvenes les gustan mucho los carros. Así que pasó algo imprevisto. El Señor murió antes de que sus hijos cumplieran mayoría de edad. Y uno de estos muchachos, Tom, fue a ver al abogado y le preguntó si su padre había dejado todas las cosas en orden, si había firmado todos los documentos. El abogado le dice que sí. Le preguntó si habían testigos suficientes de ese documento. Le dijo que sí. Le fue preguntando por muchas cosas y todo estaba bien, pero no satisfecho con esto, el muchacho fue a la biblioteca y comenzó a investigar y se dio cuenta que muchos documentos, muchas herencias habían sido vulneradas. Así que se dio cuenta de que había muchas formas de que eso cambiara. Y siguió preguntando, ¿ha reclamado algún familiar la fortuna? El abogado le dice, no, todo está en orden. Tu papá dejó todo en orden. Y él seguía inseguro en que esa herencia le pertenecía. Había pasado 1 año desde que su padre había muerto. Y un día va por la calle y entonces se encuentra con su hermano que tenía 1 año que no lo veía desde la muerte de su papá.
su gemelo. Y dice la historia que el hermano lo vio y él ve a su hermano y le pregunta, ¿y ese auto dónde? ¿Cómo lo conseguiste? Y él le dice, ¿por qué preguntas eso? ¿Acaso no fue la herencia que nuestro padre nos dejó? Y entonces Tom le dice, pero ¿era segura la herencia? Y él dice, sí, era segura, pero el documento tenía 1 año de vigencia y ya ha finalizado. Y Tom le responde a su hermano, yo sabía que era posible perder la herencia. Queridos hermanos, a veces nosotros actuamos en esa forma. El Señor nos garantiza la salvación en Cristo Jesús. Nos garantiza cobertura total en el plan de salvación. Y nosotros estamos buscando siempre excusas para huir de la eterna herencia que el Señor nos ha dejado. Yo quisiera en esta noche dirigirme a cada uno de ustedes. Es posible que muchos de nosotros que ya tenemos tiempo militando y disfrutando de esta hermosa salvación, estemos como Pedro siguiendo a Jesús de lejos. A veces como jóvenes queremos llevar un cristianismo escondido a distancia, que nadie nos identifique como cristianos. Muchas veces hasta pena nos da cargar la palabra de Dios. O como adulto hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pero queremos tenerlo a distancia con poco compromiso. Por alguna razón. Querido hermano, la vida eterna está asegurada en Cristo Jesús. Está a nuestra disposición. Pero seguir a Jesús de lejos es sencillamente perder el tiempo. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, es tiempo de seguirlo, no como lo hizo Pedro antes de la traición, sino como lo hizo Pedro después que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Aquí en esta noche tenemos la dicha de tener un gran grupo de amigos, hermanos, que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Querido amigo, quiero decirte esta noche que el Señor está dando la garantía de su palabra. Allí encontramos, y repitamos nuevamente ese versículo hermoso que acabamos de leer en Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Crees que estás aquí por casualidad esta noche? No. Estamos esta noche aquí porque sencillamente hemos escuchado la voz del pastor que es Cristo Jesús. Él te trajo. Él te conoce. Allí dice que nos conoce. El Señor conoce tu condición. El Señor conoce tus necesidades. El Señor conoce el vacío que puede haber en tu vida. Y ha hecho todo lo posible para que estés esta noche aquí. Él te conoce. Dice la palabra de Dios que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados.
Es un Dios que se preocupa en forma personal por cada uno de nosotros. Pero dice que sus ovejas lo siguen. Y yo quisiera esta noche, querido hermano, que tú puedas decidir seguir la voz de Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, entonces allí sigue diciendo el versículo 28, que yo les doy vida eterna. ¿Hemos pensado lo que significa eso, hermanos? Hemos pensado la oferta y la garantía y la cobertura que el Señor quiere hacer en nuestra vida, ofreciéndoles nada más y nada menos que la vida eterna. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, amigo? Allí está, es la palabra del Señor hablándonos a nosotros. Vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán para siempre. ¿Saben, querido hermano y querido amigo? La vida eterna comienza desde el momento en que tú y yo decidimos seguir a Cristo Jesús. Ahí lo dice. Comienza desde el momento en que nosotros decidimos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Comienza la vida eterna. No morirán eternamente y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahora hay que tener cuidado, porque mucha gente piensa que este versículo está diciendo que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, no importa lo que haga después, estoy siendo salvo. Y hay una palabra clave por ahí que dice, una vez salvo, siempre salvo. No. Ahí está diciendo que la garantía está cuando nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús. Es como un matrimonio. Si a usted que está casado, alguien le pregunta si usted está casado, usted, bueno, espero que no diga, eso parece. O estoy intentando. No, ¿usted está casado o no está casado? Así es. Y así es cuando hacemos el pacto con Cristo Jesús. Aunque a veces las cosas no sean lo ideal, pero estamos casados con Cristo Jesús. Y a menos que usted se divorcie de Jesús, usted sigue estando casado con Cristo Jesús. Yo te invito, querido hermano y querido amigo que esta noche estás con nosotros, que podamos pensar en estas palabras. El Señor Jesús es la garantía de nuestra salvación. Hay una oferta que está en tus manos. No la dejes pasar. ¿Hasta cuándo hasta cuándo el Señor nos dará oportunidad de salvación? No sabemos. Dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor Jesús desea salvarnos. El Señor Jesús viene pronto a este mundo y está tocando corazones. Y tú, hermano, y tú, querido amigo, has sido objeto del toque maravilloso de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirte. Que Dios pueda bendecirnos, pueda guiarnos y podamos encontrar en Jesús la garantía plena de nuestra salvación. Cobertura total. No hay riesgo de nada si seguimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Que Dios pueda bendecirnos.